Mucha gente sueña estar en Nueva York o sueña estar en Estados Unidos en la Navidad, con ese clima navideño, festivo, y el turco Abdala llega en las fiestas y se viene al Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo está Washington Abdala? Estupendo, licenciado, estupendo. Mucho mejor acá que en ningún lugar del mundo. Bueno, eso debería tener varias razones, ¿no? Pero bienvenido. Turco. ¿Le dicen turco en Estados Unidos? No. No. Sí, no. Pero al final sí. La gente que anda por la vuelta termina. Ah, bueno, pero los conocidos. Sí, claro, sí. No, dentro de la OEA no le dicen turco. Sí, no. más o menos, ¿eh? ¿Sí? Sí. Porque al final... puede llegar a traerle problemas eso. Sí. Lo he ido sorteando con dignidad. Voy de ahí, empujándola. Es realmente sorprendente porque si a la gente le contamos que el turco Abdala o le recordamos que el turco Abdala fue panelista de Esta Boca es Mía. Es cierto. Tuvo su programa en Canal 12, Ángeles y Demonios. Sí. Hizo stand-up con Sotelo y con Nano Fole. ¿Y solo? Y solo también, sí. Con Cabeza de Turco. Sí. Hizo teatro, escribió libros. Y ahora es nuestro embajador político de nuestro país en la OEA, que es nada más y nada menos que la Organización de Estados Americanos. No sé si te tengo que decir que está bien o está mal, pero es lo que es. No, podría retirarse. Acá termina la entrevista. No, bueno, que tenga una linda jornada. ¿Cómo termina como embajador político de la OEA el turco Abdala, que tuvo una época donde decíamos, este tipo que se dedicaba a la política y que era el soldado del Foro Ballista, sí, se transformó en un estandapista y le divierte el escenario y parece que disfruta más del stand-up que de la política? ¿Cómo terminó en la OEA? ¿Cuál es su trabajo como embajador político en la OEA? Pará, te cuento las dos. Paso 1, termina ahí porque el presidente lo entendió y consideró que podía dar una mano en algo en donde tenía ciertas idoneidades. Yo es verdad que en los años anteriores venía trabajando en toda la región. Trabajaba como consultor, había trabajado para algún organismo, también para la OEA. Yo conocía bien el tema Guatemala, Belice, Honduras, o sea, había hecho consultorías. O sea, que ya tenía toda una experiencia, en el camino de la vida. Ese también fue otro espacio para hacer cosas. Y el laburo ahí es representar al Uruguay en los temas en donde el Uruguay tiene que opinar. Uh-huh. Entonces la OEA lo que tiene es una plataforma continental, o sea, es el único organismo, no el único, pero es el más importante del continente donde están todos los países. Porque de latinoamericanos. Todo el continente. Ajá. Todo el continente, de Estados Unidos hasta el sur. Que esa es la gran ventaja que tenés. Estás permanentemente dialogando con Estados Unidos. Vos tenés 2 escenarios multilaterales donde dialogás con Estados Unidos. Después tenés escenarios más chicos, pero tenés Naciones Unidas y OEA. Por eso es importante OEA y Naciones Unidas, porque tú estás hablando no solo de los temas que te importan por continente, como Nicaragua, no sé, Colombia, el que sea, sino que también está Estados Unidos. Y te tiene que mirar a Estados Unidos como un par. Y eso es importante, porque vos allí de alguna manera haces valer tu voto. El país hace hacer valer su voto en temas y el Uruguay ha sido muy independiente siempre. En general el Uruguay tiene pensamiento propio y bueno, nada, y hacemos lo que nos corresponde hacer y decir. Es un organismo que nació en 1948. Sí. ¿Siente que sigue siendo útil para los países americanos? Te voy a decir por dónde. La OEA trabaja el tema de derechos humanos, desarrollo integral, seguridad multidimensional. A ver, y después tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a hablarlo bien en español. Es un grupo de 7 personas que tienen capacidad de relatoría, o sea, que identifican los problemas de derechos humanos en el continente y te los cuentan. Te dice, mire señores de los países, sí, mire que en Nicaragua está pasando esto. Acaban de poner preso a un arzobispo o echaron a 220 personas. Acá se están violando los derechos humanos. Presta atención porque esto está pasado de rojo, está hipercaliente.
o un informe situacional de lo que quieras. Digo, esos 7 tipos son realmente interesantes y piensan de manera bastante descontaminada de lo ideológico. Los eligen los países, pero la elección es bastante autónoma. Y después tenés la Corte Interamericana, que ese es un lugar muy importante. Ahí no te aburro, pero hay un gran uruguayo que es Ricardo Pérez Manrique, que la ha estado presidiendo, y que es otro lugar monumental, porque digo, hay sentencias, dictámenes. Esas 2 patas, más todo el sistema interamericano, van generando una dinámica, una doctrina, mucho tratado, mucha convención que luego en los parlamentos va votando, arrancan por ahí. ¿Y cuáles son los temas que, por ejemplo, plantea Uruguay? Porque Uruguay es un país muy chico que, la verdad, dentro de las cosas que pasan en América, es intrascendente, pasamos desapercibidos. No, pero ¿sabés lo que hacemos? Nosotros, tanto yo como en las Naciones Unidas, nosotros marcamos el tanto. Marcamos el tanto como diciendo, a ver, perdóname, pero en materia de Estado de Derecho, en materia de separación de poderes, en materia de índice de desarrollo humano, ¿sabés qué pasa? El Uruguay tiene buenos números. Entonces yo te discuto algunos temas. Y por ejemplo, Uruguay, hay una cumbre que se llama la Cumbre de Los Ángeles que toca los grandes temas que le interesan a todo el continente, pero con un cierto entusiasmo de Estados Unidos. Ahí los temas migratorios están siempre colándose. Y Uruguay, de alguna forma, entra allí con una quilla, que es los temas de salud. A ver, el Uruguay, que tiene un modelo sanitario que funciona medianamente bien, que tiene algunos niveles de éxito, por ahí nosotros nos metemos. Entonces nos colamos en el debate regional, en los temas en donde podemos demostrar que hacemos las cosas bien, pero la verdad es que la dinámica, el calendario de la OEA no lo marcamos nosotros. Te lo va marcando las circunstancias, te cuento. Sí. Puede que sea aburrido para tus oyentes, me relajás y me sacás de cancha cuando te aburre. El último mes y medio todo ha sido Guatemala. ¿Por qué? ¿Qué pasa en Guatemala? ¿Qué pasa en Guatemala? Guatemala es un país centroamericano de cerca de 19 millones de personas. ¿Usted se peleó con el canciller de Guatemala? No, es nada, una discusión chiquitita. Okay. ¿Qué está pasando en Guatemala? ¿La gente dice Guatemala? ¿Qué pasa en Guatemala? Lo que pasa es que Guatemala ya votó un presidente que se llama Bernardo Arévalo, tipo de bien, centro izquierda, moderada, un tipo muy sensato. Yo lo conozco, he conversado con él, un tipo muy racional. La transición hacia la democracia es muy larga, son 6 meses de transición, una locura. Si acá es larga, que son 3 meses, imagínate allá que son 6 meses. Al ser 6 meses, el Ministerio Público ha tenido un papel bastante complicado, porque ha estado molestando al candidato. Lo ha convocado a los estrados judiciales, 1, 2, 10, 13 veces, 14 veces, 30. A ver, flaco, se la estás complicando. O sea, me da la impresión de que el Ministerio Público le está complicando el camino a la transición democrática. Ese tema nos ha llevado en la OEA varias sesiones. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Reclamar, visibilizar. Yo lo he dicho en alguna sesión, mucho más no podés hacer porque tus instrumentos son los mismos que el tuyo, es el micrófono, es la comunidad internacional, que te presten atención y no mucho más. ¿Y cómo ven a Uruguay los demás países de la OEA? Yo diría que en términos generales nosotros estamos bien visibilizados. Bien, porque el Uruguay... ¿Dentro del continente lo ven bien a Uruguay? Sí. ¿Desde qué punto de vista? No, a ver, demócrata... Mira, te doy los indicadores. No tenemos una fragmentación como tienen otros países de la región. No me puedo meter, voy hasta allí. Fragmentación política brutal. No tenemos transiciones como la que te estoy haciendo referencia. No tenemos violaciones en materia de derechos humanos como algunos países que son autocracias, que son dictaduras. Acá la libertad de expresión, hay un relator para libertad de expresión. Hace unos años era Edison Lanza, ahora es un colombiano, Pedro Vaca. Edison es un uruguayo que cumplió una tarea muy, muy, muy seria, ahora es un colombiano que la está haciendo muy bien. A ver, en Uruguay, acá los micrófonos están abiertos, o sea, podés decir lo que querés, ¿viste? O sea que los indicadores en general de Uruguay son buenos. No sé, nosotros no somos un país que vos digas, porque hay otros países chiquitos que son conflictivos, ¿no? ¿Tiene mejor imagen la calle Pou en el continente que dentro de Uruguay? Dentro de...
más allá de las encuestas que dan buena imagen del presidente de la República. Me refiero a si dentro del continente tiene mejor imagen la calle Pou que dentro de Uruguay. Yo creo que sí, porque él es un presidente que todos han entendido que tiene narrativa propia y que no le anda, llevando el ala a nadie. La calle Pou, el que lo conoce, sabe que es un individuo que tiene una cabeza en donde de alguna forma, esta es una expresión que repetimos todos, de alguna forma hay que sacarse esa muletilla. Sí, claro. O de alguna manera. O de alguna manera, es una muletilla que yo me pego y me la quiero sacar. Claramente. Sí, ya le digo. Bueno. A ver, sí. El haber es espantoso. Cuando yo sea presidente voy a prohibir todo esto. ¿Te conté que me voy a tirar? Es muy inclusivo eso. Me voy a prohibir el claramente, de alguna manera. Voy a prohibir muchas cosas. ¿Está mal? Yo voy a hacer lo que vos quieras. Digo, vos querés ser candidato, te va a ir lindísimo. No, decía que la calle Pou tiene una narrativa propia. O sea, es un individuo que, le plantea a Estados Unidos una aproximación en materia comercial, entendimientos, pero no le dice a Estados Unidos voy a abdicar del camino de China. Y tampoco abdicaba y ni abdica del camino europeo, a pesar de que Europa no facilita absolutamente nada, ¿no? Hay que decir las cosas como son. Nos equivocamos en el 2022 cuando no respaldamos a Ucrania. Fue una equivocación del canciller. Respaldamos al final. Yo lo hice. ¿Al final? Sí, a las 24 horas. Sí, lo hice. ¿Por qué sucedió eso? Probablemente alguna directiva interna de Cancillería que inmediatamente recorregimos en 24 horas. O sea, el fundamento de voto que yo había verbalizado era el correcto y luego a las 24 horas, por suerte, se compadeció con el voto, porque habíamos tenido una postura, digamos, muy mesurada. Alguna directiva de alguna dirección de Cancillería, pero por suerte lo arreglamos rapidito, porque la verdad que la posición de la calle con Zelensky ha sido clara desde el principio y ha sido bastante principista. ¿Le costó amoldarse a esta normativa de no poder hablar de determinados temas políticos? Me las ingenio, Trato de... Y se está sacando el saco, Se saca el saco. Sí, porque vos lo vas metiendo en la cancha. Sí, me cuesta. Yo escribo para el país y tengo que hacer pininos y los ¿Tiene hago. prohibido expresamente opinar políticamente del Uruguay y de todos los países? No, de los países en los que estás trabajando puedes hacer referencias, por áreas temáticas puedes hacer referencias, pero tenés que ser cauteloso, porque de última se supone que en este rol, y es lo que asumo con responsabilidad, sos Uruguay. Entonces tenés que tener mucho cuidado con eso. Y de política interna no puedo abrir la boca, porque no en lo humano político, pero en lo... Obviamente. Aún así, ¿le molestó que el Frente Amplio no haya dado los votos para su aprobación dentro de como embajador político en la OEA? No, era de manual eso. Casi que te diría que era normal. ¿Revanchista quizás? Y yo qué sé, hace unas décadas atrás le habían dado para una función en la Corporación para el Desarrollo, yo qué sé, digo. ¿Sabes qué aprendí yo de veterano y de viejo? No cobro cuentas. No cobro cuentas. Se nota que no es Moille. ¿Por qué? ¿Por qué tenés ese sentido? Cobrar cuentas es lo primero que te enseña. Estás equivocado, soy semita. ¿Qué es lo que no entendés? Sos semita porque sos turco. ¿Y cuál es la diferencia étnica? Claro, nada. Ninguna, es la misma. Vos venís del mismo barrio que vengo yo. Abraham con Sara, es más, yo soy más la línea de para los que entienden de esto, Abraham arranca para un costado, que Abraham tenía como 100 y pico de años cuando le vino la tanda de empezar a tener hijos. Increíble. Entonces la línea de los semitas árabes arrancan por una de las parejas de Abraham. No sé cuántas mujeres tuvo Abraham. Todo eso no sé. Pues es que estaba yendo el otro día un tipo. Abraham le decía. Abraham. Entonces ahí empezó a tener hijos. ¿Sabes que hay mucha cosa del Pentateuco, de la Biblia, del Antiguo Testamento? ¿En dónde? En los textos, que obviamente, porque no sé por qué arranqué por acá, porque me empezaste a jorobar con eso. No, porque usted no cobra cuentas. Porque no cobro cuentas, ahí va. Que hay mucha cosa que es difícil saber la verosimilitud, la realidad, pero hay otras que sí.
Hace unos días estaba oyendo un profesor de historia que hablaba de lo de Masada. ¿Puede ser? Y el tipo, ¿sabes qué? Quedé impresionado porque yo estuve ahí hace muchos años con Jaime Trogo. Yo también estuve allí. ¿Tuviste? Es una de las grandes historias de la Biblia. Pero yo, desconfiado como soy, viejo desconfiado ya de gurí, yo tenía duda de que si esto no era medio metafórico. Una fábula, digamos. Sí, o una narración Fantasía, bíblica. Claro. No. ¿Pasó? Todo lo pueden comprobar. Y lo otro increíble es que yo no sabía que los judíos tienen el suicidio prohibido. ¿Sabías eso? No. Bueno. En Masada, ¿cuál era el lío? El lío que los romanos... Masada era una ciudad hebrea, una ciudad judía, que quedaba en una colina en pleno desierto. Exacto. Y los romanos estaban, obviamente, tratando de apropiarse de toda la tierra de Israel, no Palestina, porque Palestina en ese momento no existía. La tierra de Judea. Ahí está Judea, que justamente los romanos le cambian el nombre a Palestina para eliminar todo vestigio hebreo y judío. Ahí está. Se llamaba la tierra de Judea. Los romanos se acercan a la ciudad de Masada, que quedaba en una colina alta, inmensa, que uno la puede visitar ahora, y los sabios de esa ciudad se reunieron y dijeron: exactamente, vamos a morir. Los romanos van a conquistar también esta ciudad de Masada. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Nos entregamos y somos conquistados? ¿Las mujeres violadas? ¿Los niños asesinados? ¿Los hombres asesinados, degollados? Ahí va. Y decidieron autoeliminarse. Está. Sí. 10 eligieron a 10. Ahí está. 10 mataron a toda la ciudad de Masada. Entre esos 10 se mataron y uno se autoeliminó, que era el último que quedaba. Ese es el que incumple con el la ley precepto bíblica judía. Los romanos suben, llegan hacia la colina. Están todos muertos. Y lo que ven es toda la ciudad muerta. ¿Y sabés qué encontrar? ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo decide morir antes que ver cómo las mujeres son violadas y asesinadas. Dos datos interesantes sobre esta narración, que es verídica. Porque hay narraciones, repito, el Pentateuco, los distintos libros bíblicos, que son fabuladas. Hay película de Masada, ¿eh? Sí, hay una película. Y hay documentales también, que la recomiendo. ¿Sabés qué encontraron? Ese sorteo para ver quién muere primero, encontraron las piezas donde estaban nombrecitos anotados. Muy fuerte eso. Eso prueba que eso fue cierto. O sea, esa no es una historia inventada. Y lo último, lo que te decía es, lo que dicen los historiadores modernos es que deben haber quedado algunos más vivos. Y el tercer dato interesante, que lo están mirando arqueólogos y gente que entiende, es las líneas de agua que llegaban a Masada todavía no están descubiertas por donde se descubrieron. Quiere decir que los acueductos, porque cómo vivían los tipos ahí arriba. Si estuviste vos, y yo sentía el otro día un profesor decía que es coherente lo que está diciendo. Digo, ¿cómo llegaba el agua acá adentro? O sea que ahí todavía hay cosas para investigar. No, interesantísimo. En ese lugar, lo digo esto como un tributo a Jaime Trogo. Vos sabés que estábamos con Jaime, un acto de imprudencia, no sé a qué hora, fuimos al mediodía. Una locura. Masada, al mediodía te masacra el calor. Es un lugar insoportable. Y Jaime, que era un tipo era muy católico, o por lo menos tenía esa fe, y se me puso a llorar ahí al lado, digo. Y me impactó eso, ¿sabes? Me impactó. Y me impactó el lugar. No sé cómo terminamos en esto. Por la historia de los semitas, derivamos por ahí. Porque es un lugar, realmente, si hay alguien que tiene una oportunidad en la vida de ir a ese lugar, yo no soy muy de recomendar viajes porque es medio chantunesco eso, pero ese es un lugar impactante.
Absolutamente impactante, no hay manera de que no... Cuando además conocés la historia, decís, pero acá, y la altura, mirás todo el desierto para abajo, decís, yo no puedo creer. Además, como si tuviste, uno piensa, los veías venir a los romanos trepándose. Por eso se mataron. Por eso, claro, que es que los veías venir, o sea, Claro. los veías venir por el Está desierto. la rampa. Exactamente, está la rampa. Es increíble. Es una historia bellísima. Esta historia de Masada, donde el pueblo hebreo termina autoeliminándose, prefiriendo eso antes de ser conquistados por los romanos, y ver cómo las mujeres son violadas, cómo los niños son asesinados. Vas a llevar al presente. Exacto. ¿No, Sí, te veo venir. ¿No te hace recordar al Claro. 7 de octubre? Sí, por supuesto, no sé, hagamos un paralelismo. Todo lo que pasa después del 7 de octubre, tiene el 7 de octubre como un momento absolutamente dramático. Lo que hay que mirar es el 7 de octubre. Porque todo después viene una catarsis de análisis fabuloso, digo. Vos ponete a pensar, vos justamente no, porque vos sos consciente de lo que te voy a decir, pero vos ponete a pensar que nosotros estamos en este país, en Montevideo, que somos 1,5 millones de personas, y que en este momento ingresan por la Rambla, por Avenida Italia, por los barrios que quieran. Bajan del cerro. Bajan de donde quieran, no, del cerro, o van al cerro, Sí. por donde O van quieran, al o van al cerro. Y matan 1.300 tipos. 1.300 tipos, y se raptan 250 personas. Decime vos cómo... Tipos, niños, Niños, mujeres. niñas, a los días empiezas a ver los videos de toda esa cosa demencial que pasó. Y ahora te voy a contar algo bien interesante de un tipo que yo le tengo un gran respeto, pero que me genera dudas el análisis que hizo. Si pasa eso en este momento, el Uruguay queda en shock. Queda en shock. Como quedó Israel durante 24, 48 horas que no podía entender, porque son esas cosas que vos decís, esto lo tenemos en el manual, en la hoja de ruta, pero no podría pasar. Pasó. Y están los videos. Y están los videos. Y hay gente que aún con videos, y hay gente que aún con videos y testimonios dice, esto no es así. Sí, y ahí me parece que empieza a funcionar el prejuicio. No querer ver lo que es absolutamente obvio. Mirá, yo leí un libro de unos diarios de Truman, cuando... Es bravo lo que voy a vincular, no tiene nada que ver, pero como es todo, en el fondo tiene todo que ver, porque la violencia desata violencia siempre, que eso es muy triste, la violencia, la violencia loca, esta violencia que se ha vivido en Israel. Decime cómo frenás un fenómeno de esta naturaleza. Yo le pregunto al que objeta esto, que me diga cuál es la respuesta correcta, qué es lo que hay que hacer. Hay gente que dice Israel no debería haber respondido como responde. Pero hay gente que dice que hay que... ¿qué hay que hacer? ¿Qué hace quieto? Me matás 1.300 personas y raptás 250, y yo ¿qué es lo que hago? Decime, vos decime, me quedo, te agradezco el gesto y me quedo quieto. Decime, yo pregunto, al que objeta este comportamiento de respuesta, de legítima defensa, a ver, que me digan tengo que perdonar. Mira, Thomas Friedman, que es uno de los grandes, el Thomas Friedman internacional, el que escribe en el New York Times, es un tipo primer nivel, yo lo leo seguido, y lo conocí una vez acá hace 1000 años, el tipo no tiene ni idea quién soy, vino a un desayuno, pero un lujo de tipo. El tipo, después de meditarlo mucho, dijo, Israel no debió haber tenido una respuesta hacia adelante, no debió haber contestado este ataque de furia, de guerra. No sabes cómo le han escrito por todos lados diciendo, la pregunta es, ¿pero qué es lo que se debió haber hecho? Perdonar, condonar. Yo creo que quedó sin opción. Israel se quedó sin opción. Vos no tenías más remedio que responder. Y la pregunta es... Y seguramente jamás lo hizo por eso. Exactamente. Si uno piensa, decir, esto fue una trampa perfecta. Hay gente que es inteligente para el mal. Hitler lo era. Por supuesto.
Para mí esto es entonces, el razonamiento de la trampa perfecta me cierra, porque vos que conocés del tema, estaba nada Israel de firmar el acuerdo con Arabia Saudita. Mirá. Firmar la paz con Arabia Saudita era la defunción del pueblo palestino. Sí. Perdón, de Hamás. Del terrorismo. Perdón, me expresé mal. No, te entendí. Vuelvo, la anécdota es absolutamente verdadera. Me va a llevar 1 minuto y medio o 2 contártela, pero es verdadera. Yo estaba en el Parlamento todavía, hace muchos años. Aquí en Uruguay. En Uruguay. Y por un tema de la Unión Interparlamentaria, termino en una misión a Arabia Saudita. Y porque Arabia Saudita quería entrar en la Unión Interparlamentaria y había gente que decía que no tenía que entrar, porque era una dictadura, que esto y que lo otro. Y yo tenía la teoría de, a ver, en los organismos internacionales están todos los países, los que nos gustan y los que no nos gustan. Entonces conviene que estén acá adentro, porque la única manera de darle una mano al proceso de defensa de los derechos de la mujer en Arabia Saudita es desde el mano a mano. Si yo no tengo el mano a mano, no tengo chance, te hago corta. Entonces invitan a una delegación que era el Comité Ejecutivo de la Unión Interparlamentaria. Es muy pintoresca la situación. La cuestión es que era una reunión para que los tipos querían vender, de alguna manera comunicar que estaban hacia un paso del progreso y de la apertura y que tenían algunas ministras mujeres, etc. A las 2 de la mañana viene a verme, me toca la puerta, porque yo presidía ese grupo, medio porque por la vida se ha dado esa circunstancia de presidir ese grupo. Me tocan la puerta y me dicen, tengo una reunión con el rey, el tío del que es ahora la cabeza de Arabia Saudita, que era la cabeza anterior hace 10, 12 años, 15 años. Me dice, fue una cosa muy, muy Disneylandia lo que te estoy contando. Me meten en un auto, me meten en un lugar, pero realmente yo miraba el lugar y decía, esto es principesco. Iba pasando de salón en salón, hasta que al final llego, iba con el embajador uruguayo y con un jefe de protocolo del Parlamento. Cuando llego me dice, y hay un traductor, le dice, ¿en qué idioma lo hacemos? No sé, el que quiera, elija. No sé, francés, inglés, no el que quiera. Bueno, inglés, está bien, fenómeno. Entro a la charla. Primero me impresionó la parte formal, que es muy interesante esto. Dice, no lo mire fijo al rey, lo mira en 45 grados. ¿Cómo se mira en 45 grados? Usted va a estar sentado allí en una punta y él va a estar a su izquierda. Usted no lo mire fijo, lo mira en un ángulo de 45. Bueno, fenómeno. Las manos sobre las rodillas. No levante los pies jamás. El rey no puede ver las suelas. Lo trata como su majestad. Digo, está fenómeno. Yo que soy medio complejo para la articulación formal, me empecé a sentir medio incómodo con todo eso. Y 2, 3 recados más. La cuestión es que entro, me siento, el tipo muy amable, me dijo, bueno, le agradezco la visita, le agradezco lo que están haciendo. Bueno, y yo entrada le metí, justo había leído, mirá lo que es la casualidad, esta anécdota tiene que ver con lo anterior. Qué increíble, probablemente la mente vaya allí. Y le digo, yo leí un artículo de Thomas Friedman, de hace, no sé cuánto, un mes, donde decía que usted tenía un papel muy importante en la crisis de Medio Oriente. Y donde le daba un papel a ustedes. ¿Lo leyó? ¿Cuándo lo leyó? Digo, tal día. Digo, donde está sentado usted estaba Thomas Friedman. Venga. Entonces se levantó, el veterano, se levantó y ya me llevó para el escritorio. En el escritorio agarró un mapa y me empezó a mostrar el mapa. Y me dijo, bueno, mire, acá el problema que tenemos es este. Entonces me empezó a mostrar el problema de la lectura de Arabia Saudita. Nosotros somos sunitas, como usted sabe bien, y tenemos el conflicto del equilibrio en la región. Los chiitas, usted ya sabe dónde están, y nosotros tenemos que lograr de alguna forma que acá haya paz. Y si nosotros no la logramos entre chiitas y sunitas, no la vamos a lograr. Que nosotros fácil no la tenemos, y ahí empezó, y la charla se iba metiendo para adelante. Resultado, no me pude ir al otro día. El rey empezó a insistir, porque no es que haya sido muy interesante la charla que yo le podía cooperar, le habré dicho 2, 3 cosas, pero vio que no era un banana que estaba perdido en el mundo. Y la conversación fue muy interesante y me quedó la impresión de que los tipos estaban, a pesar de no ser muy simpatizantes de Israel,
Porque si yo te dijera que le salía de manera exultante, así una vocación, soy íntimo amigo. No, no, no. Habían entendido. No era algo genuino. No, 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 no. Era algo muy meditado. Claro. Muy meditado. Y te estoy hablando hace 15 años. Te estoy hablando hace 15 años. Ese país que ha ido creciendo, que es maduro, que es rico, que es potente, que es líder en la región, había entendido y entiende eso. Entonces, hoy que tenés la región dinamitada, y que tenés ese conflicto que genera una especie de rebote por todos lados, la verdad es que está difícil hacer un pronóstico. Está difícil hacer un pronóstico. Pronóstico de paz. De todas maneras, la gente no se pone a pensar que Arabia Saudita no se mete, Jordania no se mete, Egipto no se mete. Tampoco. Entonces, ¿por qué entonces no se mete el pueblo árabe para defender una causa palestina? Los jordanos son los que quizás se comporten mejor porque tienen la en mayor realidad cantidad... los palestinos son jordanos. Sí, sí, por eso te digo, y tienen la mayor cantidad de palestinos en Jordania. Yo te voy a decir una cosa histórica que creo que pasa con este problema, como decía, el problema israelí. Yo tengo la sensación de que, a mí me da, de que nunca estuvo asumida digamos que siempre fue, esto que te estoy contando de Arabia Saudita, que fue medio inercial, de alguna forma es como que te quiero demostrar que siempre fue como inercial, que nunca terminó de simpatizarle a la región autocrática, complicada, difícil, la existencia de un país como Israel. La gente no sabe esto, pero te voy a contar, es bien importante. La gente cree que Israel toda la vida tuvo los plácemes de Estados Unidos. No es cierto. Del año 47-48, cuando nace Israel, hasta el 62, Estados Unidos no le hizo una guiñada a Israel. Una guiñada. Más bien que lo miraba con distancia, porque los socios de Estados Unidos en la región eran los países árabes. No estoy diciendo nada que no se sepa, así que nadie puede violar. No estoy violando ninguna inconstitucionalidad, esto es geopolítica pura. Es en el 62 que cambia la dinámica, que Estados Unidos empieza a entender que allí necesita un socio porque va a tener un problema en el mediano plazo. Es interesante esto porque ahora que Estados Unidos es un socio real de Israel, porque lo siente un garante en la región. Ese es el tema importante a entender. Israel, ubicado en ese contexto, es un garante democrático, es de alguna manera hace el bypass. ¿Viste la película de Golda? Sí, claro. Está. Para mí la mejor escena y la más... Está ahora está, no sé si está en Amazon, no sé. Pero está, y está en español también. La escena más interesante que tiene esa película, que es verdadera... es un tipo muy complicado, muy Kissinger. Sí, claro. Tipo muy complicado y muy difícil, pero con Israel estuvo muy bien. Y esa conversación de Golda con Israel, con Henry Kissinger es verdadera. ¿Sabes por qué Kissinger era un tipo tan importante? Ahora que metimos a Kissinger, está interesante saber esto. Vos en Estados Unidos tenés el canciller, que es el jefe del Departamento de Estado, que hoy es Blinken, un gran canciller. Un gran canciller. Un tipo con un gran manejo. Excepcional. Excepcional. Y después tenés en la Casa Blanca el jefe del Consejo de Seguridad Nacional, Sullivan. Acá está Sullivan. En la era de Nixon, Kissinger era las dos cosas. Fusionaba los dos cargos. Porque Nixon le tenía tanta confianza, era tan sagaz Kissinger para entender los temas, sobre todo de la geopolítica de Medio Oriente, que lo aplicaba. Obviamente que Kissinger en los temas latinoamericanos deficitario, y en los temas de Chile penoso, y en las últimas entrevistas es muy criticado, y él mismo hace un reconocimiento, prefiero no hablar de eso, como diciendo ahí todo mal. Pero la verdad es que en el tema de Israel lo tuvieron que convencer, y Golda lo convence del apoyo.
Y ahí en la película está muy bien significado. Y está preciosa la escena cuando le dice, usted será jefe de Departamento de Estado, lo que sea. Pero usted es judío, ¿eh? Claro. Déjese de jorobar. Entonces, y mire que los judíos empezamos al revés. Exacto, los judíos leemos al revés. Leemos al revés. Porque él dijo, primero soy americano. Americano, segundo jefe del Departamento de Estado y tercero judío. Bueno, pero... Y nosotros leemos al revés. Empezamos a leer al revés. Hablemos seriamente de lo que está pasando en Israel o con Israel en el mundo. Usted, Turco Abdala, siendo turco, siendo semita, no siendo judío, tiene una inclinación pro-israelí. Claramente. Y sí, porque... Básicamente, ¿por qué? ¿Esa posición le trajo problemas? No, nunca, no. Ajá. No, nunca, no. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? Porque, ¿cómo no entendés desde un país como el nuestro que otro país pequeño como Israel, que tiene valores democráticos iguales a los tuyos, que hace un esfuerzo por tratar de vivir en una región en donde no la tiene fácil, no es lo mismo que lo tuyo, pero vos sos un país chico también, ¿qué es lo que no captás? Enrique Rodríguez Fabregat, en el nacimiento de Israel, estuvo en aquella comisión en el año 47 y tiene unos discursos espectaculares. Le pido a cualquiera que nos esté oyendo que los rastree. Los discursos son preciosos. Uruguay fue muy importante para el nacimiento del Estado de Israel. Muy importante, por Rodríguez Fabregat. ¿Y qué es lo que no entendés? Que los valores judeo-cristianos, si querés helenísticos judeo-cristianos, son los tuyos. Los de él, los de ella. ¿Qué es lo que tú...? Bueno, te voy a decir algo importante. Sobre todo, porque del otro lado, ¿qué tenemos? Porque ahí voy. Porque del otro lado lo que tú tenés es una concepción, cuando se pone iracunda, cuando se pone el sector islámico iracundo, hablo de Hamás, de Hezbollah, que te lleva puesto y te mata creyendo que pasás al paraíso. Un dato, mirá, que decía Jaime Durán Barba, no sé si lo habrás pensado, pero es muy interesante. Muy, muy interesante. Jaime es un tipo muy controversial, pero muy inteligente. El otro día le preguntaron sobre esto y decía, lo que pasa es que, a ver, ¿qué es lo que no entendemos? Digo, los católicos tienen, el cristianismo más bien, tiene un pensamiento que arranca de Jesús, y Jesús era un hombre, un pacifista. La religión judía tiene una concepción de paz, de templanza, de mesura. El hinduismo, Buda era un tipo pacífico por excelencia. Mahoma, ¿qué era? Era un guerrero. Mahoma era un guerrero. Era un jefe de tribu. Yo estoy diciendo el objetivo. Conquistó terreno desde lo bélico. Quiere decir que el Islam tiene en su esencia algún elemento que vos decís, bueno, hay algunas referencias, está bien, digo, que son radicales. Y viven en otra época. La inmensa mayoría de los... A ver, cuando uno dice esto lo tiene que decir con respeto, pero porque uno dice, bueno, no, pero son dimensiones culturales distintas. Pero perdón, digo, la mujer está sometida en buena parte de los 22 países islámicos, la pasa muy mal. Los derechos humanos que reclamamos en la sociedad occidental, en nuestros países, en el continente, allí no necesariamente se cumplen. Tú habrás visto gente que está colgada, a gente que la cuelgan en medio de las calles. Mujeres lapidadas. Lapidadas por adulterio o lo que sea. Tú me dirás, bueno, hay que tener mucho cuidado con no extrapolar los valores culturales. Yo creo que no. Yo creo que en materia de defensa de derechos humanos, creo que la defensa la tenés que hacer olímpica en todos lados igual. Porque si no, no estás construyendo protocolos uniformes para la humanidad. Mi impresión es que el sector radical ha venido ganando la pulseada. Hay un número que vos manejás y yo siempre manejo, pero cada vez lo manejo con más insistencia. En el mundo vos somos 8.000 millones de tipos. Hay 1.800 millones que son del Islam, que son gente buena, el 99,9%. Ahora, donde se rayen 30, 40, 50.000 y se metan en Hamás o en Hezbollah, marchamos, flaco. Ese es el problema. Que si vos tenés 40, 50, 100.000 tipos que están con una concepción bélica... Decíselo a Europa. Bueno,
Europa lo sabe y lo está viviendo en carne propia. Y Europa, de alguna forma, no ha procesado. Hay varias Europas, ¿eh? Está España, está Italia, está Francia, y los islamismos que han entrado son todos distintos. Esto también es interesante analizarlo. Si querés le metemos cabeza. El Islam que entró en Francia no es el mismo que entró en España. El Islam de Francia es el que viene de Argelia y el que viene de parte de África. Es un Islam que a Francia le costó mucho integrar. Mucho. Yo no digo que Francia tenga responsabilidad, pero todo aquel que conoce la concepción francesa sabe que fue que el mundo islámico en París, básicamente en París, en el resto de Francia, pero en París, no tiene una integración fácil. Fue muy permisivo el pueblo francés. Fue muy permisivo y trabajó con mucha inteligencia creyendo que podía. ¿Te acuerdas el debate del Chador? El debate que lo gana la sociedad francesa, y le dice: mirá, vos venís a una escuela francesa, pues no te vistas así, porque acá no nos ostentamos unos a otros y no nos marcamos la cancha, porque la laicidad para los franceses era ese concepto. Pero lo que te diría es que hay distintas formas del mundo islámico que han entrado en los países. Por ejemplo, claramente en España es Marruecos, es hasta por la propia proximidad. Son distintos mundos islámicos. Al mundo islámico le cuesta la integración dentro de una sociedad multicultural y multiétnica. Acá te voy a tirar. Libertaria y democrática. Yo creo que Estados Unidos, conociéndolo, tiene eso interesante. Es una sociedad donde todo el mundo tiene entrada de alguna forma a la movilidad social ascendente. Vos te rompes el alma en los Estados Unidos y vos ves hispanos, asiáticos, sudamericanos, gente que viene del mundo árabe, y todo el mundo va a entrar a su espacio y termina generando una cierta identidad corporativa. Y el tipo pelea por formar parte de esa sociedad multicultural. Eso no se da en Europa. Le cuesta más a Europa. No sé si es porque es una historia más antigua o porque es menos, digamos, o porque hay menos plan. Yo no creo que en Estados Unidos haya un plan, te diría, no hay un plan migratorio. Es más, estoy muy cerca de esos temas. No es que exista un plan metodológico armado, es que de alguna forma la sociedad es aluvional. Turco, dale. El 7, no, está bien. El 7 de octubre el mundo se paralizó con lo que pasó en el Estado de Israel con la invasión del grupo terrorista Hamas, con la muerte, el asesinato de la peor manera, como si estuviéramos en la Edad Media. El antisemitismo que generó todo esto en Latinoamérica y en el mundo, ¿ya existía? Sí. ¿O es un nuevo antisemitismo? No, es el mismo. Es el mismo que lo único que faltó era levantarle la tapita. Yo creo que hay un antisemitismo feroz hace mucho tiempo en la sociedad planetaria y en algunos países. Yo tengo escrito en el semanario hebreo, en Infobae. ¿Era políticamente incorrecto ser antisemita? Hoy sentís que como que hay un visto bueno dentro de la locura, del delirio. Roger Waters. Llegó un momento que había gente que defendía a Roger Waters. Vos podés disociar al artista. El artista que diga lo que quiera, que cante lo que le entienda pertinente. Está bien, pero dentro de su arte metía la política de una manera exacerbada. Por eso. También. Y ahí a mí me parece que este conflicto vino a desnudar eso. Pero siempre estuvo esto. Siempre hubo una sociedad muy jorobada con los judíos, muy tensa, muy... ¿En Uruguay también? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y nos creemos cultos y nos creemos tolerantes muchas veces. Yo creo que hay un grado de tolerancia de mucha gente, pero hay un grado de intolerancia de mucha gente que tiene que ver con la ignorancia. Con todo respeto lo digo, pero es con la ignorancia, es no entender. A ver, ¿dónde está la línea que no podés pasar? Porque es simple la línea. La línea está en que vos, a un terrorista, cuando actúa haciendo uso de su violencia, vos tenés que decir: señor, llegamos hasta acá. Llegamos hasta acá. Usted no puede hacer uso de la violencia para esgrimir su causa, su razón o su sinrazón. No funciona eso. Entonces,
yo creo que ese límite, que es el límite de la paz, del Estado de Derecho, de la tolerancia, de la democracia, de las normas, vos lo tenés que entender muy bien. Y si vos lo entendés, yo sabés que creo que en el café mucha gente te dice formalmente ante un micrófono, no, sí, yo respeto a todos, pero en el café, estos judíos, mirá lo que están armando. Entonces después ves el Free Palestine. ¿Qué es lo que estás diciendo con Palestina Libre? ¿Qué es lo que me estás diciendo? Porque el concepto ese es un concepto que trae íncito una cierta visión radical del tema donde me haces desaparecer a mí del mapa, ¿no? Y eso sí es un genocidio, sería un genocidio. Entonces, ¿cómo es el asunto? Uh-huh. Pregunto, ¿cómo es el asunto? Vos podés sostener este rótulo alegremente y nunca me vas a decir lo del otro. Por eso te digo que el límite es, uno tiene que tener claro, no importa el terrorismo del signo que sea, de izquierda, de derecha, ideológico, no ideológico, religioso, teocrático. Terrorismo no. La línea la pasás en el límite del terrorismo. Ahí vos no podés atravesar eso. Y desde el momento que vos autorizás por una causa filosófica, ideológica, política, étnica, religiosa, un movimiento terrorista que mata a los otros, vos te fuiste mambo. ¿Por qué la izquierda reivindica el terrorismo de Hamas? No, yo no sé si la izquierda lo reivindica, me cuido constitucionalmente. Uh-huh. Yo no sé si lo... Bueno, yo no me cuido. No, vos no tenés por qué hacerlo. Está bien. Yo vi, hay gente en el mundo, no quiero hablar de Uruguay, no puedo, en el mundo que... Bueno, pero has visto de la FEU, has visto... Pero te cuento algo que no te puedo hablar de Uruguay, pero te cuento algo que vi... yo te cuento, ¿viste esas cartas? Sí. ¿Viste la carta de la FEU? ¿Viste la carta del Partido Comunista? Sí. Está bien, yo lo quería saber si la vi. La vi. Pero te cuento, por ejemplo, lo que pasó en Estados Unidos, que esto se me hace más fácil. La Universidad de Pensilvania, la Universidad de Harvard, son grandes universidades. Uh-huh. De las más prestigiosas. De las más prestigiosas. Imponentes universidades, peso, todo lo que vos quieras. Citaron hace poco en el Congreso americano, una representante cita a las decanas. Porque... ¿Una parlamentaria, una congresista? Una congresista cita a las decanas de la Universidad de Pensilvania, de la Universidad de Harvard, y otra más. Perdón, es como si lo traspolamos y lo traemos al Uruguay, es como si un legislador llamara al rector de la Universidad Católica, al rector de la Universidad de la República. Exactamente igual. Bien. Además son privadas, porque uno podría argumentar, no, si son universidades privadas, muy caras, ¿no? Universidades muy caras y muy prestigiosas. En los campus universitarios norteamericanos, lo que ha pasado en los últimos meses es que la movida antijudía, antisemita, antisionista es absolutamente infernal. Absolutamente infernal. Y lo digo porque mi hijo está en una universidad y estoy hablando de buena fuente. En Estados Unidos. Sí, no te estoy contando una historia que me llega porque la leo en los diarios. Me llega por un hijo. Y además me llega porque lo veo en los diarios y porque lo veo. Estas señoras fueron allí y la parlamentaria les increpa. Pero escúchenme una cosa, dígame. Lo que pasó en Israel, ¿cómo lo definen ustedes? Porque fue una matanza de un grupo de judíos. Depende del contexto, contestaba la decana de Pensilvania. No, le dice la parlamentaria. ¿Cómo depende del contexto? No, yo le estoy diciendo, la matanza de los 1.300 individuos, depende del contexto. Usted defíname, depende del contexto, porque yo le pregunto por esto es una matanza, sí o no? ¿Una matanza de judíos? Depende del contexto y depende de cómo nosotros lo podamos analizar. Porque la verbalización en la universidad depende del contexto. Entonces la parlamentaria sigue insistiendo. El resultado, en un país que las cosas funcionan mucho, la señora de la Universidad de Pensilvania tuvo que renunciar a los pocos días, porque no depende del contexto. El contexto nada, esto es absolutamente objetivo. Las 1.300 muertes están allí y usted si quiere analizarlo lo puede analizar, pero partiendo de la realidad. Esta es la primera premisa. La otra, la decana de la Universidad de Harvard, la señora Gay, todavía sigue allí. No sé si seguirá un tiempo más, supongo que sí. ¿Qué te quiero significar con esto? Muy interesante.
El Congreso norteamericano, en general, las audiencias, las comisiones, son públicas. Y yo la vi por el canal parlamentario. O sea que tú ves eso. Segundo, los parlamentarios son muy incisivos. Muy incisivos, de un lado y del otro, no importa, el republicano o el demócrata. En este caso coincidían. Ahora hago memoria precisión, le doy más precisión, y había una republicana, la congresista republicana y un congresista demócrata. Los dos coincidieron. ¿Qué es lo que te quiero hacer ver? En Estados Unidos hubo mucha cosa antisemita por estos tiempos. Stephen Spielberg está tratando de hacer una recopilación para hacer una filmación, porque tratando de explicar lo que ha sucedido. Yo igual creo que no alcanza con explicar. Creo que hay un sentimiento antisemita muy fuerte en buena parte del planeta, y que ahora afloró, y que tiene que ver con cosas muy antiguas, licenciado, con cosas muy antiguas. El pueblo judío ha sido un pueblo bastante perseguido, bastante... No sé si vos cuando eras chico te los mostraron los protocolos de los sabios de Sion. No sé si leíste ese libro. De grande. Está. Yo lo leí de chico porque mi abuelo tenía una biblioteca gigantesca, y encontré ese libro y el de Henry Ford. Y le pregunté a mi abuelo, ¿qué es esto? Y me dice, esto es basura pura, pero la tenés que leer. Tenía 18 años, leí esta basura. Mi abuelo era un grande, tipo muy inteligente, médico. Fíjate vos, médico que compraba libros de eso. Pero eso es nada comparado con los temas de antisemitismo que vive el mundo. A ver, la historia del pueblo judío es una historia de persecuciones con los egipcios, con los romanos. En la Edad Media tú la conoces como yo. Pensadores como Agustín. ¿Sabes qué encontré ayer? Ayer tengo una hija que sigue las comunicaciones y agarro un libro de Federico García Lorca. Encuentro que lo busque algún oyente si quiere. Una poesía, se llama Cementerio. Vos sabés lo que es. Es absolutamente aberrante. Aberrante, el prejuicio hacia el judío. El prejuicio hacia el judío es algo que está en buena parte de la sociedad escondido. Esa fábula de que el tipo... Eso que vos jorobabas un poco en broma, de que el tipo junta un manguito y que es medio perverso y que tiene cierto enojo con el resto y que quiere... Yo creo que ese prejuicio está muy instalado en buena parte del planeta. No sé si es amigo tuyo, pero es amigo mío. A mí ya con eso me alcanza, Sergio Gorsi. Bueno, Sergio, un día, hablando de esto, le digo, explícame un punto, digo, y entonces, porque él estuvo en el Comité Central Israelita presidiendo, bueno, y le digo, ¿sabes? Me dice, ¿por qué las pequeñas joyitas y por qué se juntaban los judíos, sobre todo de Alemania? ¿Por qué juntaban? Porque con eso se escapaban rápido. Era lo único que tenían para... Era lo único que tenía, el pequeño botín que tenían para irse corriendo. ¿Qué te ibas a llevar? ¿Un piano? Exactamente. O una casa. ¿Un cuadro? Exacto. Quiere decir que si vos mirás la secuencia y mirás la historia y mirás hasta los prejuicios religiosos de unos con otros, el antisemitismo ha estado siempre. ¿Por qué a Israel se lo mide con diferente vara en el mundo? Yo tengo una interpretación, pero no sé si es la misma que la tuya o la de la gente. Yo tengo la impresión de que Israel es un país... Son 9, 10 millones de tipos, ¿no? Más o menos. Más otros 6, 7 millones afuera, pero no importa, digo. Yo creo que... También me reía de esto con Gorsi con mucho cariño. Israel rompe el molde en muchas cosas. A ver, vos mirás, los que conocemos Israel es un país democrático, moderno, tecnológico, inteligente, con cabeza avanzada, con un sistema de seguridad en general había funcionado estupendamente bien, con éxitos intelectuales de todo tipo y calibre, premios Nobel. Rompió el molde. Vos tenés 16 millones de judíos en el mundo que en realidad inciden por 300, 400, 500 millones. ¿Me explico? El nivel de influencia de esa colectividad en el mundo es imponente. En los Estados Unidos es imponente. Como te estoy diciendo que hay una cosa muy jorobada, también te digo la otra cara, que la otra cara es que realmente hay judíos inconmensurables. Te estoy hablando de, para mí, el mejor periodista del mundo en materia internacional se llama Thomas Friedman, es judío. ¿Cuántos judíos conocemos que tienen peso pero descomunal en el arte cinematográfico, en lo que quieras, en literatura?
para mí, te tiro uno que para mí fue un genio, Philip Roth. Yo qué sé, digo, tipos que ¿cuántos hay? Que vos mirás, judíos que de primer nivel de despliegue mundial. Ayn Rand, la que admira Milei. Yo qué sé, está lleno de... Está bien, pero la pregunta es, ¿por qué se mide a Israel entonces con diferente vara en el mundo? Supongo que hay algo de... Puede ser de envidia quizás, puede ser de admiración, puede ser de no comprensión. La región. Vos no sabés esto, porque la gente no tiene por qué saber estas cosas, porque son del año del 8. Cuando se... ¿Te acordaste de Herzl? Bueno, cuando arranca con toda la teoría del sionismo, al principio hay toda una lectura. Él mismo pensó con otras gentes por dónde podría llegar a ser el destino terrenal de Israel, dónde podría llegar a estar. Y se pensó en lugares distintos. Hasta se habló de la Patagonia. ¿Te acordás? De la Patagonia, de Madagascar, de distintos lugares. Yo creo que el lugar era el que tiene que ser, que era la tierra de Judea, en la proximidad de Jerusalén. Ahora, ese lugar es un lugar muy tenso. Muy tenso. Es como que, no sé cómo te lo podría interpretar desde Uruguay, es como que tú trajeras no sé, medio Tacuarembó, cambiaras el formato étnico de Tacuarembó. ¿Sabes que el padre del presidente actual, te hago una reflexión bien interesante, en el año 90... pensaba que tenía que venir más migración al país del mundo asiático. Hizo algún intento porque creía que era una palanca para el desarrollo. Yo creo que esas combinaciones a veces dan muy bien. Estados Unidos. Creo que en el caso de Israel, el equilibrio geopolítico por el crecimiento, porque la pregunta es, ¿por qué Israel la tiene complicada hoy? Porque no es el Israel del 48, de Ben Gurión, ¿no? Que recién estaba activando y haciendo un ejercicio de cierta presencia en una región muy hostil. Si me apurás mucho. Y si estuviera en una clase de facultad y la pregunta era de un alumno, para no macanear y no decir un bolazo, le diría, tiendo a creer la tesis de Huntington, Choque de Civilizaciones. Samuel P. Huntington, Choque de Civilizaciones, un libro de 25 o 30 años. Yo creo que hay un tema de que él ya previó hace 30 años que esto iba a pasar. Y él lo leía desde el lugar en donde decía, es muy difícil, si el Islam se radicaliza, que otro que esté en la zona pueda tenerla fácil. No la va a tener fácil. Pronóstico de hace 30 años. Te diría que probablemente esa es la interpretación. ¿Por qué la pasa mal? Y probablemente porque Israel representa valores muy distintos a los valores de la región. Me da la impresión a mí. ¿Nos podemos ir a la pausa? Que desde que arrancamos no nos fuimos a la pausa. Yo qué sé, vamos cuando quieras. Gracias por... Estamos pasando lindo. ¿En serio? ¡Pausa! Estamos con el turco Abdala. Salam aleikum. Alá Akbar. ¿Eh? ¿Sabes lo que dicen los? Alá Akbar. Alá Akbar, Alá es grande. Sí, después te matan. Después te matan y te esperan 72 vírgenes en el cielo. ¡Pausa! ¿Podemos hablar de Almagro, Luis Almagro? Sí, hablamos. Estamos hablando con el embajador político de nuestro país en la OEA. ¿Podemos hablar de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua? Sí, dentro de lo que yo pueda te cuento. Sí. ¿Y de Uruguay podemos hablar de las elecciones que se vienen? Yo no puedo. Andate. ¿Dónde vive en Estados Unidos? ¿En Washington? En Maryland, porque en Maryland. Es muy caro Washington DC. No. Te tenés que ir a Virginia o a Maryland. Virginia es muy lindo, es un estado más republicano, Maryland es más demócrata. Virginia, bueno, tiene más historia, porque ahí están buena parte de los padres fundadores de los gringos, pasaron por ahí. Y las historias de George Washington. Es un país que tiene una parte de arranque muy imponente. Si tuviera que darte una definición, te diría que la ventaja de Estados Unidos son los padres fundadores, los que armaron el marco constitucional y cómo se independizaron de las colonias de la Gran Bretaña y cómo armaron ese país. 8 o 10 tipos que rompieron el molde. Para darte algo parecido, en nuestra dimensión, Artigas era ese nivel de pensamiento. Tipos que miraban con lógica regional, país federal, tipos tan inteligentes, Jefferson, Madison, George Washington,
que leían en varios idiomas, leían el Quijote, entendían lo que era el Reino de España, tipos muy, muy inteligentes. Armaron un país que hasta hoy funciona con la misma constitución, con algunas enmiendas, muy increíble. Estamos con el Turco Abdala, estamos con Washington Abdala. Tome agua mientras lo presento nuevamente. Estamos con Washington Abdala, el Turco Abdala, que es nuestro embajador político en la Organización de Estados Americanos, en la OEA, Sí, señor. donde Almagro es secretario general. Sí, señor. ¿Qué contacto tiene con Almagro? ¿Diario? ¿Tiene un contacto diario? No. Tengo contacto cuando funcionan las sesiones, alguna reunión. Es un tipo... Yo me llevo bien. Yo tengo un diálogo correcto. Nunca he tenido... ¿Y actividades fuera de lo profesional? No. ¿No? No, digo, bueno, ¿Qué sé yo? hay una esquina, sí, se lo encontrás en alguna reunión, pero yo no he tenido nunca un problema. El Almagro que yo conozco es un tipo que está en esta línea de pensamiento en la que estoy yo, en la que está el Uruguay. Digo, la verdad es que... ¿Cómo se explica esa transformación política de Luis Almagro? Yo qué sé, la pregunta va para él, no para mí. Claro. Pero yo tiendo a creer que no todos pensamos siempre lo mismo, que vamos más o menos madurando. Está bien, pero no vamos de un lado al otro, bueno. de una punta a la otra. Se abraza, se abrazó con la izquierda de una manera muy fuerte, sobre todo en la época de Mujica. Defendió la causa palestina poniéndose una bufanda de Palestina y hoy es un gran defensor de Israel. Es un gran defensor de Israel. Y es un gran defensor de Israel contra el antisemitismo. Sí. ¿Cómo se explica esta transformación de Almagro? Para mí yo no sé, pues yo no puedo hablar por Almagro, solo te digo una interpretación. A mí me da la sensación de que el Almagro que yo conocí en esta etapa, en estos últimos años, es un tipo que dice a ver, desde el punto de vista, la narrativa democrática es la que sostenemos los liberales, los demócratas, en materia de antisemitismo también. No te puedo hablar del pasado. Yo no sé si el tipo hizo una evolución, supongo que sí. Debe haber agarrado un libro, debe haber empezado a informar. No, es un tipo lector. No, por supuesto. Es lector. Artista también. Yo no me acuerdo de eso. Pintó osos. Tenés razón, los osos, ¿está Los bien? osos. Sí. Pintó un oso. Sí, los osos. Expuso un Bueno, oso. a él le dicen oso. Le dicen oso. Creo que yo no le dicen oso así, algunos amigos de él le dicen oso. Yo tipo te diría que hay que ser muy francos, porque Uruguay en materia de organismos internacionales ha tenido a Enrique Iglesias en el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay unas décadas atrás en donde había estado otro secretario general, se me va el nombre. Uruguay siempre tiene luminarias, ¿no? Sí, tiene por eso te decía. gente en cargos importantes. Sí. Y eso tiene que ver con el arranque de la conversación, con que de alguna forma el Uruguay es un país que tiene una valoración o una validación por lo que es, por el Estado de Derecho, por la separación de poderes, por el equilibrio, por la democracia, por la calidad. Volviendo al Almagro, ¿se lo imagina regresando al Uruguay, involucrándose en la política? Yo qué sé, a ver, no sé la vida de él en eso, si él querrá o no tener... No tengo información de eso. En algún momento él había manejado eso, alguna hipótesis de retorno a la política. Yo qué sé. No, puede que sí. Fue muy señalado su historia de amor. La suya no, la de Almagro. No, la mía es la de siempre. Almagro tuvo una historia de amor con una mujer dentro de la OEA, 20 años menor, que bueno, le causó determinada investigación, ¿no? No un problema porque al final terminaron dándole la razón a Almagro, que en ningún momento utilizó su poder o su lugar para beneficiar a la chica, ¿no? Pues sabés que en ese momento a mí me pasó una cosa difícil, que la sabe toda la organización. La OEA tiene un consejo permanente, son los 33 países que forman parte de eso. Te toca presidir eso, ser presidente del consejo, una vez en el quinquenio, en el cuatrienio, yo qué sé. ¿Puedes creer que me toca en el momento en donde viene la investigación de Almagro? Yo pensé para mí, digo, no pasa nada, está todo bien. O sea, voy a hacer las cosas correctamente, Almagro seguramente las va a hacer también correctamente y la organización seguramente las va a hacer. Y vos sabés que
Fue un momento difícil porque el estudio jurídico que hacía la investigación manda el informe. Pero en el medio hubo unos días en donde el estudio jurídico pedía más información. Los presidentes anteriores del Consejo Permanente habían estado solícitos, pero yo, como era uruguayo y había otro uruguayo en la Secretaría General, pensaba, digo, que nadie vaya a interpretar que estoy queriendo cubrir, que estoy actuando de manera non santa. Entonces, una abogada muy inteligente del estudio americano me pidió una información X, pidió otra, todo se le fue dando, todo iba dando lo que luego terminó, que no había nada, absolutamente nada. Pero fue un momento complicado porque yo lo pasé medio mal. Digo, bueno, no quiero quedar mal con mi conciencia, no quiero quedar mal con mi país, no quiero quedar mal con nadie. Y tuve que manejarme los equilibrios y tuve suerte, en el buen sentido de que, viste, que a veces vos querés hacer las cosas bien, te puedes pegar una piña. Aún así, algunas representaciones quisieron derrocarlo. No, a ver, esto es en blanco y negro. Almagro, como todo protagonista regional, tiene amigos y detractores. Punto. ¿Dentro de esas intenciones de derrocarlo hubo gobiernos detrás? ¿Cree? Él sale bien sale muy bien de esa investigación, pero es notorio que como secretario general, él, al haber tenido posturas muy críticas, por ejemplo, con el tema de Venezuela, Nicaragua, que luego se van alejando de la organización. Y luego había algunos cancilleres que tenían una relación distante con él, pero que en este tema tuvieron que bancar, porque el informe fue terminante, la verdad que no pasó nada. Ya que hablábamos de Nicaragua, defíname a Daniel Ortega. No, una pesadilla para Nicaragua, ¿no? Digo, un individuo que tiene una alta reprobación internacional por todos lados. Aún así, la izquierda no sé, yo creo no condena el régimen de Nicaragua de manera clara. Pero yo vi la entrevista que vos le hiciste a Amanda de la Ventura, la senadora. A Pereira, al presidente Fernando Pereira. Y él fue crítico de Nicaragua. Digo, me dio la impresión de que la izquierda uruguaya, voy a actuar con mucho respeto por la Constitución, tiene claro estos temas y han ido de alguna forma verbalizando una narrativa bastante, en algunos temas muy claro, ¿no? Es muy evidente que en el tema de Nicaragua creo que lo tienen claro, la defensa de los derechos humanos. Que además hoy está la relatoría, o sea, las relatorías de derechos humanos que te informan son incontrovertibles. Cuando te dicen, miren, sacaron a 222 personas y les quitaron la ciudadanía. Yo soy conocido de Gioconda Belli, una gigantesca literata nicaragüense. Y le escribí a Sergio Ramírez cuando fue todo esto, aquel vicepresidente de Nicaragua. Porque estaba muy conmocionado cuando esta gente, que es toda gente que ya algunos están afuera de Nicaragua, les quitaron la ciudadanía. Y volvamos a los romanos. El peor delito para los romanos no era el homicidio, era cuando te echaban. Cuando a vos en Roma te sacaban para afuera y te extraditaban y te tiraban para afuera, era más grave que el homicidio. Porque matarte, te mataban, pero que te echaran y que no pudieras volver. Y lo que hizo Daniel Ortega con esta gente, al quitarle ciudadanía, pasaporte, credenciales, es una infamia. Y cuando suceden estas cosas con Nicaragua, por ejemplo, Nicaragua se ve sola en la región. ¿Qué gobierno financia a Daniel Ortega? Yo creo que nadie, que se financia a él y que creo que tiene una inversión extranjera, no conozco bien los números, pero creo que tiene inversión extranjera, puede ser de algunos países del Asia. No me acuerdo si tiene vínculos o no con China, desconozco el grado de aproximación, pero creo que el proceso autoritario de Daniel Ortega se mantiene medio que autónomo. A ver, hasta el Papa ha querido incidir porque andan correteando a los arzobispos y los obispos. Es cierto. Ahí hay un papel de Estados Unidos que me voy a manejar también con mucha prolijidad. Es que la pregunta que uno tendría que hacerse es: Estados Unidos, ¿cuánto de alguna forma comunica críticamente un malestar sobre estos países? Ayer, por ejemplo,
insisto, el límite constitucional, lo tengo acá, pero me manejo con cuidado. Ayer vi que sacaron libre a Saab en Venezuela, no sé si lo viste. No. Saab es un tipo que había estado que Estados Unidos buscó apresar, lo busca el Departamento de Justicia, lo mete para adentro, lo priva de libertad, y en una negociación que Estados Unidos y Venezuela, Maduro, sostienen, lo liberan a Saab. Y Saab ahora aparece en la negociación de paz de Barbados, que es la negociación en donde Venezuela va argumentando que está recorriendo un camino hacia la transición democrática, etcétera, etcétera. Hay un Estados Unidos que a veces uno le cuesta entender. ¿La única manera de derrocar a Ortega es por la vía armada? No, yo no creo. Yo creo que estos procesos en algún momento... ¿Yo sabés en qué quiero creer? En la caída del muro. Yo soy un tipo que un día se despertó en el 89-90 y cayó el muro y dije, ¿cómo pasó esto? Digo, ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó que esto implosiona? Yo quiero creer que buena parte de los países en donde hay procesos autocráticos, en un día la sociedad civil, la desobediencia civil se despierta y logra un acto medio, te diría que de desmantelamiento. Pero la verdad es que de afuera no corresponde ni sería una locura. O sea, no, porque se acabó esa doctrina Monroe, intervencionista. No existe más. No. Estábamos hablando de Venezuela. Sí. Año 2024 van a tener elecciones. No sé. ¿No hay garantías? Yo no sé. Digo, como para que haya una jornada eleccionaria transparente. transparente. No sé. Conozco a María Corina. Tuvimos una reunión hace poco con ella. De diálogo, ganó la elección limpiamente, es la candidata de la oposición, pero no sé si por esto que te estoy diciendo de hace pocas horas, que el proceso yo no sé si va tan rápido, no sé, ojalá que sí. No sé, las garantías, están los noruegos trabajando, los noruegos tienen una lectura muy de armar un paraguas, son muy constructivos. Pero no sé, hasta ahora el partido lo ha ganado Maduro. ¿Y qué salida le ve a Cuba, Turco Abdala? Esa es brava. La izquierda sigue hablando del embargo, ¿no? Como que la culpa de todo la tiene el embargo. No se sostiene. No se sostiene, pero miran los números y los intercambios comerciales y los niveles de inversión. No, el embargo es una parte de la narrativa, es un argumento de la narrativa. Si lo quieren sostener, yo puedo creer que sí, que efectivamente no es lo mejor tenerlo. En el checklist podría salirse el embargo. Pero el proceso de Cuba es un proceso es el más duro y difícil de todos. Lleva 63 años, estamos desde el 59. Han tenido 3 personas en la conducción, Fidel, el hermano, y Escanel. Cualquiera que... Hay 2 narrativas, ¿no? Te dicen, bueno, esto es lo que quieren los cubanos, es lo que ellos han elegido. Yo no creo, con todo respeto. Yo tampoco. Yo no creo, porque uno ve la mayoría de cubanos que están en el mundo y están bramando y quejándose, y sobre todo cuando uno es muy específico. Ha habido actos de violencia en materia de quebranto de derechos humanos en los últimos años, que no es un paco, eso ha sido real. Se ha quejado de la comunidad internacional. La verdad es que en materia de democracia, el continente tiene dificultades para lograr una democracia de calidad. Y en materia de terrorismo, cuando hablamos de Venezuela, cuando hablamos de Cuba, ¿ves cierta influencia de Irán? La información que hay es que efectivamente hay gente que tiene misiones que van, que vienen. Es información que yo no te la puedo probar, pero que hay datos, por lo menos que circulan de manera bastante ostensible. Yo escribo en Infobae, no tengo más información técnica que esa. Nadie vaya a creer que un servicio de seguridad no me da nada. Digo, miro la misma información que manejamos tú y yo. Hubo un Irán muy presente en todo el continente en los últimos años. Y en Argentina con 2 atentados. Sí. En Argentina con los atentados. Y con el pacto de Irán. Ahí está. Del kirchnerismo. Después luego quisieron explicarlo jurídicamente, que era un mecanismo para poder utilizarlo, para poder tramitar alguna extradición.
Irán es un jugador internacional que uno tiene que prestarle mucha atención. Por eso que te decía, porque Irán es el país que los clérigos religiosos de manera manifiesta y explícita dicen que hay que exterminar al pueblo judío. Y a los infieles. Y a los infieles. ¿Sabías que hay una plaza que tiene un conteo en el 2030? ¿Sabías eso? No. Tenés que averiguar eso, después miralo. En internet, buscás, hay una plaza en Irán en donde, si no es el 2030, es el 2040, donde ponen fecha al exterminio. Y, bueno, acá, a la dominación islámica del mundo. No, en Israel. Israel tiene fecha hasta el 2030, o el 2035 o 2040. Y entonces está contando permanentemente en la plaza. Y digo, ¿esto es en serio? Bueno, ese país con esa concepción está en el mundo y ha tenido presencia en la región, y Uruguay se lleva de manera ordenada, lo debe hacer, no tiene por qué tener conflictos, pero en materia continental, cuando pasan estas cosas, uno se preocupa, lo mínimo es preocuparse. Usted siempre se preocupó por la corrupción. Sí. Ha escrito ensayos sobre la corrupción. Sí. Tenía razón, Tenía razón. Cuando yo escribí, porque lo escribió en el 93, por allí. Sí, tenía razón. ¿Y de qué tenía razón? Que era un flagelo y que se iba a instalar en el ¿Uruguay continente. subestima la corrupción? Uruguay hace un esfuerzo, no tiene tanta corrupción. Mi teoría sigue siendo la misma de hace unas décadas, es que a ver, Mariano Grondona trabajaba este tema. ¿Sabes con quién lo empecé a trabajar? Te va a resultar interesante esto, creo. A ver. Con el fiscal Moreno Ocampo. El que Argentina. está en la Junta, acá ahí va. Yo me hice amigo de él en la época en donde él escribe un libro sobre corrupción. Y me entusiasmó mucho. Y lo veo en Buenos Aires con Arslanian, que había sido ministro de Justicia de Menem. Y me engancho con los tipos y ahí empiezo y le digo, venite para Uruguay, porque tenés que dar unas charlas. Y cuando le digo que venga para Uruguay, me empiezo a meter en el tema y ahí empiezo a escribir. Que tampoco es una obra tan maravillosa, era algo de información porque había un canadiense americano que era la cabeza de todo esto, que fue el tipo que empezó controlando la corrupción. Robert Klitgard es el tipo. Robert Klitgard fue el que inició toda esta historia de la corrupción, el primer consultor internacional que dijo, bueno, el tema de la corrupción va a minar buena parte de lo que es la región, ya la tiene minada. Hay países que tienen corrupción estructural, sistémica. Por ejemplo... No te lo voy a decir. Bueno, imagínate. Fue una buena pregunta. Sí, buenísima. Pero ya sabes cuáles son en el continente, algunos que tienen corrupción estructural sistémica. Sí. Y otros que tienen modelos de microcorrupción. Uruguay estaba en esta teoría, en la de microcorrupción, que vos podés corregir en el plano cultural. Pero estos no. Y Luis Moreno Ocampo tenía un trabajo excepcional que llamaba Controlando la Corrupción. Y la corrupción es un problema cultural. La corrupción es un problema cultural. ¿Faltan normas en Uruguay para controlar la corrupción? Yo creo que hay normas, pero hay que seguir trabajando en la cabeza de la gente. ¿Y cómo se combate la corrupción? Los países que tienen poca corrupción son países en donde los niveles de confianza entre la gente son elevados. No tienen mucho misterio. Entonces vos ves algunos países europeos del norte de Europa, inclusive algunos países en donde ha habido cambios de gobierno. Hay una idea en donde, a ver, el Estado no es de nadie, es de todos. Esto nos pertenece a todos. Entonces, cuidás que el perro no haga popó, cuidás que la vereda esté limpia, cuidás que la iluminación sea la correcta, convivís con los vecinos de manera civilizada cuando falla alguien o falla algo, si es un tema de la comuna o de la intendencia o del Estado, empieza a funcionar como una especie de conciencia colectiva. A mí me parece que por ahí va la cosa. Los países que los indicadores buenos son esos. Es la cabeza, es construir en la cabeza, es construir confianza colectiva. Y lleva mucho tiempo eso. Y en América nos ha costado mucho. 2 generaciones por lo menos. Por lo menos, sí, por lo menos. Ha escrito sobre la corrupción en 1993 y termina diciendo que tenía razón. Sí, claro, tenía razón. Ahora, hablemos del narcotráfico. ¿Cuán lejos estamos de No estás muy lejos. que se meta en el sistema político? No, que se meta en el Uruguay. Te digo por qué. ¿No se metieron ya? Están pegando en el palo, pero está pegando en el palo porque
Te voy a decir por qué. Mire el oyente en la página de la Junta Nacional de la Droga. Hay una encuesta continua que está trabajando ahí Daniel Radío y el secretario Ferrer. Hace muchos años es una encuesta donde sobre todo trabaja el consumo entre los 14 y los 17 años. Una encuesta, es una secuencia de consumos. Trabaja marihuana, trabaja psicotrópicos, trabaja energizantes, y tú vas viendo un problema. Primero, un dato muy interesante: las mujeres jóvenes de 14 a 17 años están empezando a consumir mucha más marihuana de la que consumían años atrás. Problema enorme. Cuando miro ese número y veo que eso estaba pasando en Uruguay, allá en Estados Unidos, hablo con una referente del CDC, y le digo, mira, me está pasando esto en Uruguay, yo no estoy entendiendo qué pasa. Me dice, no te preocupes, digo, si te da tranquilidad, acá está pasando lo mismo. Digo, ¿pero qué está pasando? Digo, son mujeres jóvenes que no estaban en esto. Digo, bueno, lo que pasa es que de alguna forma la mujer ahora, al ocupar un espacio, también tiene las mismas patologías que tiene el hombre. Bien, pero los consumos han aumentado los consumos de marihuana, basta mirar eso. El problema está acá, en lo que te voy a decir, el fentanilo. Yo miro sociedades, países y ciudades en Estados Unidos que el fentanilo los está arrasando. Los Ángeles. No es normal. Estuve hace 4 meses. No es normal. Es una película de terror. A las 5 de la tarde, cuando cae el sol, 6 de la tarde, en verano 7, vos no podés circular por el centro de la ciudad porque te preocupás. Te preocupás. Y la policía te dice, tenga cuidado. ¿Perdón? ¿Cómo que tengo que tener cuidado si me voy a trasladar 8 cuadras para acá, para una reunión de trabajo? Tenga cuidado, ¿no? El fentanilo está matando. El fentanilo tiene una potencia 20 veces más fuerte que la heroína. 20 veces más fuerte que la heroína. Los pibes tienen que tener mucho cuidado con esto, porque dicen que el nivel de emoción, satisfacción, alienación, lo que sea, es absolutamente descomunal. Lo que se ve en Washington, en Los Ángeles... En Nueva York. En Nueva York. Es descomunal. Entonces, el traslado del fentanilo es fácil, porque es químico y va en valijas. O sea, que no es una cosa que tengas que hacer los brulotes de cocaína, es mucho más químico, Entonces ahí hay un problema. ¿Cómo se enfrenta a esto? Le cuesta mucho al continente, le cuesta mucho al país, le cuesta mucho a todo el mundo entender esto como un lío que tenés que tratar de anticipar. ¿No? ¿Has recorrido el centro acá? Sí. ¿Sí? Está bravo. Porque estás viviendo en Yo vivo en Punta Carretas. Claro, pero estás viviendo en Estados Unidos. Sí. Venir al Uruguay es como caer a una realidad diferente. Sí, depende de... Allá también, ¿eh? A ver, sí. Uno no debe idealizar. Allá hay lugares donde las cosas están muy bien y donde están mal. Y en Uruguay nos pasa lo mismo. Hay zonas donde están más complicadas, donde... Te diría que en materia de fentanilo, no. El Uruguay, claro, yo no veo presencia de fentanilo. Sí, veo que hay otros consumos a los que te hago referencia recién y que han aumentado muchísimo. ¿Sabes que la pasta base ha destruido sí. miles de personas en Uruguay? Mira, no la voy a pudrir. Los energizantes, que son totalmente permitidos, está todo bien. Pero si vos al energizante lo combinás con alcohol, lo que vos haces es un vasoconstrictor con un vasodilatador, le bombeás el corazón a un pibe y lo reventás. Los pibes van a las fiestas y se meten un zapatillazo de eso y tienen que tener cuidado, porque el responsable son los pibes los que meten el zapatillazo. Entonces, no sé qué edad tiene tu nena, ¿qué edad tiene? 14. Ya está a punto de entrar en el mundo de las fiestas y del chiveo. Entonces, todo eso son los padres los que tenemos que explicar. Nena, vos no podés tomar el energizante con alcohol porque capaz que vos no tenés la capacidad metabólica y resistencia cardíaca y te podés zarpar. Eso, además combinado con alguna pastilla, que el mundo de la pastilla en el mundo tecno es brutal en el mundo, supongo que en Uruguay no sé cómo estará, pero en el mundo es brutal, todo eso está pesado. Y por eso te digo que cuando te hablo, por ejemplo, del tema de corrupción, de este tema también es cultural. Hay que hablar, hay que insistir, hay que persuadir, En eso los gringos hacen el esfuerzo, pero se ve que no gotea hasta abajo, que no, porque por algo la sociedad tiene esta perforación, que es realmente muy grave. Es realmente muy grave. Yo no sé cómo lo van a arreglar. Tengo claro que no es con inflación penal. Porque uno dice, no, agarramos a los narcos, los encerramos para toda la vida. No es eso. No, es mucho más complejo el tema.
mucho más difícil. Tan difícil que necesito una pausa. Dale, vamos arriba. Vamos arriba. ¿Cómo se dice en inglés vamos arriba? Come on. Nos vamos a la pausa. El Turco Abdala, de Maryland, desde Washington, D.C. a Montevideo. Ay, están inaugurando la ciclovía ahora, en el 18 de julio. ¿Qué sé? ¿En serio? Sí. Pausa. Luego vamos a hablar del Parlamento, vamos a hablar de la crisis del 2002. Ay, si querés podemos cantar también. ¿Quiere cantar? No, lo que te lo estoy diciendo en broma. ¡Pausa! Estamos con el Turco Abdala, más conocido como... Yo qué sé, Turco Abdala. El Turco Abdala. Sí. No, porque somos 3 turcos, ¿no? Tenés la versión 1, que es la versión Marcelo, la versión 1, la de Pablo, la versión 1, la versión 2, yo sería la versión 3. Son lo más trucha de todas, pero trato de que sea auténtica. ¿Es Abdala o Abdalá? Yo qué sé, viene de allá. ¿Sabés cómo? ¿Sabes cuántos profetas? Mahoma te decía cuánta gente en el mundo se llama. Porque Mahoma llamaba Abdalá, Mahoma, no sé cuánto, Mohammed, el profeta Mohammed. ¿Sabes cuántos tipos hay con el nombre Mohammed? Más de 100 millones de tipos. No, Abdalá no sé cuántos. Pero Abdalá en el Líbano es como Rodríguez acá. Claro. Re común. Estamos con el Turco Abdala, que supo ser stand-upista. Sí, ¿Extraña subirse al escenario? Muchísimo, loco. Yo soy muy bueno en eso. Soy muy bueno en eso. Muy bueno en eso, la rompo, te digo la verdad. Porque me gusta mucho. Yo tengo 40 años de profesor de facultad. Entonces ¿Se encuentra con sus alumnos? Decenas de miles de ¿Qué estudiantes. le dicen? Que alguno escriba y tiene que aparecer alguno. Siempre me llevé muy bien. Y además para mí fue muy importante y sigue siéndolo. ¿Docente de? Ciencia política. Ajá. ¿Sabes qué te permite la docencia? La política es una ciencia. Sí, claro. Es un arte. Es más que nada que es un arte. No es científico. Es como los filósofos creen que tenían una ciencia, los psicólogos también. No, señor. Todo es un arte. Lo científico es poco. Hay poca cosa. La matemática es matemática, está bien. La ciencia física es así. Claro. Pero la política, los caminos son versátiles. ¿Viste? Es un arte. Y en la ciencia política. ¿El arte del engaño? Para algunos sí, Maquiavelo, un grupo de pensadores, el arte de la manipulación. Estoy terminando un libro, Julián Ubiría, si me estás oyendo, Random House, estoy terminando la semana que viene, así que te lo voy a mandar la semana que viene. Terminando un libro sobre justamente cómo en las campañas electorales se funciona con argumentos que la gente no entiende, que están en el inconsciente. Interesante. Es decir, vamos a ver si queda bien el libro. A veces uno escribe y queda... ¿Escribiste un libro que se llama Sabremos Mentir? Sí, claro. ¿Los uruguayos somos muy mentirosos? Muy. Pero el humano es muy mentiroso. El humano dice cantidad de mentiras por día. A veces por caballerosidad, a veces por galantería, a veces para no ofender. Cuesta mucho ser sincero. Cuesta mucho, pero hay que tratar de arrimarse, ¿no?, al vector. Sí. La política es muy mentirosa también. Es el arte también de... Yo creo que no engaña. Es un arte en donde... ya no se sabe mucho de esto porque es viejo, pero la retórica y la dialéctica es clave en la política. Por ejemplo, las entrevistas que vos hacés, yo he visto algunas, el partido se juega en cómo decís las cosas. No en lo que decís, sino en el cómo decís lo que decís. Lo mismo si lo decís de una manera jorobada, no va a funcionar y te compras un problema. Si lo mismo lo decís de una manera sutil, elegante, retórica, o a veces con furia, depende del momento y la oportunidad. Y eso es muy difícil de calibrar. Eso es el arte del político. El político o la política entienden mejor que nadie el tono de lo que tenés que decir. Muy interesante eso. Hay gente que es absolutamente magnética. Y otra gente que le cuesta mucho. En ese libro que estoy terminando, tengo todo un capítulo sobre lo que se llama el anticarismático. Yo no creo que la tesis de Max Weber, aquella de que vos tenés que ser seductor, hábil. Yo creo que hay mucha gente anticarismática que le va muy bien, porque es muy frontal, porque termina por decir las cosas
que la gente quiere oír. Entonces, el resultado es decir, pero para esta tipa o este tipo no es un seductor de masas, no es Cicerón. Sin embargo, te prendés con él o con ella o pasa. El parlamento de nuestro país no tiene carismáticos hoy, no tiene gente que tenga... ¿Qué pasó? No, tengo amigos así. Tengo muchos amigos. Bueno. Tengo amigos de todos lados, de todas las tiendas. Está bien, pero el parlamento de nuestro país hoy... No, tenés. Yo sabía que... Pero bajamos de nivel, Eso es lo que diría el típico viejo que no está él en el parlamento, entonces como no estoy yo... yo creo que también hay una narrativa que obedece a la época. Uh-huh. Por ejemplo, eso que te decía recién, de tenés que hablar con una manera precisa, punzante, eficaz. Y si resulta que no, Mahoma era analfabeto, ¿sabías? Analfabeto. Lo siguieron, analfabeto. Yo veo liderazgos en el mundo que uno dice, pero ¿cómo pasa? Lo siguen? Y bueno, y los tipos interpretan un verbo. Los franceses justamente hablan de eso, de que sos un intérprete de un tiempo, ¿no? Que lográs capturar la esencia, el espíritu de tu época, y ese Mitterrand era eso. Yo lo miraba y decía, ¿cómo logra? Y era un presidente que interpretaba. Yo llegué a conocer algunos presidentes así, pero ese porque era muy magnético. Antes de él estuvo en Francia Valéry Giscard d'Estaing, sí, que era una heladera. Llegaba igual, tipo anticarismático. En Estados Unidos, Nixon no era un tipo carismático. Hablábamos hace un rato de su sociedad con Kissinger. A ver, está el famoso... Ahora está la versión larga del debate entre Nixon y Kennedy, que es espectacular y que lo quiero ver, lo va a ver, porque la pregunta es, ¿los debates influyen en las campañas electorales? Muchísimo. Muchísimo. Hay una simplificación de decir no influye el debate. Influye muchísimo. Te mueve la perilla a 1,5 puntos, 2 puntos. El debate... Yo creo que es peor, sí. Para mí el debate es definitorio. Sí, tal cual. Influye muchísimo. Influye muchísimo. El debate en una elección... Muchísimo. Decide el presidente. Pero... por ejemplo, a Massa le fue muy bien en el último debate con Milei. Pero también le influyó negativamente. Totalmente. Con todo respeto lo voy a decir. El que le va bien no siempre gana. No. El debate se gana en términos de efectividad, no en términos de dialéctica y de retórica. Vos vas a buscar algo a un debate, que es una zona de captura electoral. Y el que interpreta el mejor rol para esa captura electoral es el que se queda con el botín, dicho de manera grosera. A ver, podés perder un debate porque el otro es más efectivo, más inteligente, más sagaz, y lo ganás. Te voy a dar un ejemplo de alguien que yo quise, admiré mucho y amé mucho también. Una época de Jorge Valle que ganó no sé cuántos debates, que discutía con Juan, con Pedro, con Diego, y esa campaña le fue muy mal. Pero ganaba los debates. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente hay ese tono era el adecuado para ese momento. A veces necesitas otras cosas en los debates. Los debates americanos son muy interesantes porque son a morir y son en distintos formatos. En una universidad, con periodistas, mano a mano, cuerpo a cuerpo. A ver, es insoportable el debate político americano. Vos ves los dos candidatos en el tramo final de la campaña y vos decís, ¿cómo aguantan estos tipos? Y lo aguantan, y al final se termina desnudando el candidato. Después hay lógicas corporativas, votos por circunscripción, no importa, pero vos ves el perfil del candidato. Para mí el debate es muy importante. Mieres creo que era el que había logrado, creo que era la legislación, era un proyecto de él y de algunos más. Yo recuerdo que quedó como medio que obligatorio, o estaba en la idea de que fuera obligatorio. Sí. Es imprescindible el debate. Porque en general el que va ganando es renuente a ir al debate. Y el segundo, que es el retador, lo necesita imprescindiblemente. Pero más que nada lo necesita la sociedad. Vos, de última, necesitas transparentar todo eso. Recién hablábamos de Jorge Valle. Sí. Jorge Valle, presidente de la República en la época de mayor crisis de nuestro siglo. Sí, imponente.
estabas en el Parlamento. Sí, claro. Como Sí. representante Sí. nacional. ¿Cómo recordás esa época? Bueno, te hago una anécdota. Cuando explota toda la crisis, te diría que todo el país estuvo muy bien en términos de Alineados. de comunidad, sí, de comunidad. Logró entender el problema en el que estábamos. Y el Parlamento también, en su inmensa mayoría. Hubo algún actor ahí que tuvo algún perfil discrepante, pero luego la cosa se alineó. Tengo un recuerdo lindo de Juanjo Ramos, que lo fuimos a ver a la Asociación de Bancos, y el tipo bancó mucho de lo que venía, un tipo excepcional. Pero te cuento la anécdota. Jorge Valle nos llama un día X, no recuerdo la fecha, y me dice, bueno, cruzate al despacho de Hierro y a ver si me dan una mano con el tema Achugarri. Va Alejandro para ahí, y bueno, vamos a pedirle que nos dé una mano y hablen con él, convénzanlo, está renuente. Bueno, llegué al despacho de Hierro, llegó el flaco Achugarri, nos sentamos. El flaco venía con unos fiesta. Yo en esa época pitaba de... ¿Cigarros? Sí, una fiesta, pitaba de garrón, pero porque me ponía nervioso. Yo creo que un fumador social era en esa época. Achugarri fumaba mucho y tomaba mucho Coca Light, refresco. Coca Light, no sé si, perdón por Sí, nada, Coca pero Light. está increíble, ¿no? Todo el día con eso. Y empezó, justamente la reunión empezó a las 2:30 de la tarde, terminó a las 8, para mí, porque yo no aguanté más la presión. Y los dejé a ellos dos y me fui. Le digo, ya me voy. Ya no, me dolía la cabeza. Me acuerdo como hoy porque tuve que tomar 2 o 3 cosas de eso para el dolor de cabeza. Y lo llamo al presidente y digo, mire, yo no le voy a dar una buena noticia. Yo no sé si él va a querer. No, usted quédese tranquilo, ¿no? Pero la verdad es que me voy medio preocupado porque sigue el Hierro ahí remando. Yo no sé, digo. Al otro día había aceptado. O sea, Valle entendía que nosotros teníamos que hacer el trabajo de persuasión inicial y Alejandro el otro día le aguantó, claro. ¿La gente tiene conciencia del verdadero papel de Jorge Valle en un momento de crisis como el que vivimos en el 2002? No, Jorge Valle salvó el país en esa época. Si no hubiera estado él y sus vínculos con el presidente Bush, que los construyó él en una reunión en Quebec, mano a mano, el medio que le habló y le pidió una reunión luego en Casablanca, y Bush lo vio como un tipo probo, bien, un laburante, un tipo muy lo que era. Si no hubiera sido por lo que es el azar en la vida, si no hubiera sido por esa reunión en Quebec donde él lo coquetea y viene... ¿Valle coquetea a Bush? Claro, lo coquetea recriminándole. Dice, mire, presidente Bush, lo que nosotros necesitamos es que el ALCA sea todo América. Inclusive lo tiene a Chávez a la derecha o a la izquierda, no sé qué. Lo que él tiene todas las estaciones de nafta, las Citgo. Bueno, yo quiero lo mismo en Estados Unidos. Yo quiero lo mismo, yo no le estoy pidiendo más, no le estoy rogando nada. Lo que estoy pidiendo es que poder penetrar la carne, poder tener carnicería por todos lados. Empezó en esa cosa de Jorge, que era muy frontal. Y bueno, y usted recuerde el plan Marshall, y nosotros lo que queremos es estar todos juntos con una dinámica de tratados de libre comercio para todos lados. Termina la reunión, no sé qué usted, y viene Bush y Colin Powell, que era el jefe del Departamento de Estado, y lo saludan para agradecerle, porque nadie le tiraba una flor a Bush. Le agradezco, pero no sé cuánto. Bueno, no, tiene que agradecer nada. Recíbame en Casablanca, le pidió. Y ahí nomás se quedaron empalmados. Y ese contacto es el que luego, cuando se produce la crisis del 2002, y el Fondo Monetario nos complica la vida porque no nos quiere dar el dinero, y nos empezamos a ahogar, un viernes a la tarde, esto está muy bien descrito en el libro de Claudio Paulillo, Fernández Faingo, que era el embajador ante Casablanca, creo que estaba Lito Alfi y seguro que estaba Ariel Dabrié. Creo que Claudio Paulillo pone una escena como que Lito Alfi lo puede corregir, como que patea una latita de Coca-Cola en la calle porque sienten que se les va de las manos un viernes a las 4:30, 5 en Estados Unidos, a las 5 un viernes se acaba todo, que no había manera de conseguir el dinero porque nadie lo daba. Entonces el último manotón que da Jorge Valle lo fuerza a Fernández Faingo, le dice, llame a la secretaria de Bush ya y dígale que soy yo el que le quiero pedir directamente esto. Llámele ya, viernes ya. Y ahí se destraba la situación, se hace el contacto, y ahí es cuando Estados Unidos te pone los $1.500 millones a disposición. Punto. Esa plata de Estados Unidos es la que salvó al Uruguay. Luego el comportamiento del Uruguay es magistral.
El Uruguay tuvo una templanza inconmensurable y gente que sufrió mucho, por supuesto, que la pasó muy mal. Pero ese bypass que se hizo con ese dinero permitió que el país no se fundiera, que no le pasara lo que le ha pasado a otros países y que no tuvieras una tragedia mayor a la que tuviste, que ya había sido bastante grande, enorme, gigante. Hablando de crisis, hablando de tragedias, Peñarol perdió el campeonato con Liverpool. ¿Me querés agredir? Innecesariamente. ¿Cómo? Es una agresión innecesaria, porque No, pensé que este tema no lo ibas a tratar. Tú venís de Yo los veo Estados... todos los partidos. ¿Ves los partidos, Todos los partidos de Peñarol a toda en hora. Estados Unidos? Sí. Qué manera de ¿De qué? complicarse la existencia. No tenés idea del grado de bronca que tengo y cómo me amarga el día eso. No tenés una idea. Para peor estaba Daniel Radío la otra semana, que es de Liverpool, y me tuve que fumar que me diera la elección de Liverpool. No podía creer. No podía creer que. Porque nunca no hay gente de Liverpool, ¿verdad? Que hay 5. Sí. Me toca a mí. Uno que me viene franeleando. El jueves ese que nos gana, digo, yo no puedo creer que este tipo. Y después cuando. No, pésimo desarrollo de Peñarol. Estoy muy caliente con Peñarol, pero me la fumo porque no puedo decir más nada. Le falta... Estar pasando bien, ¿no? Porque, la verdad que me divierte. Sí, te divierte, ¿no? La estás gozando un poquito. La ¿no? verdad que sí. Sí, claro. Ayer hablaba con un amigo muy bolso y decía, lo estoy disfrutando Por más supuesto. que un triunfo de Nacional. Es claro, es que yo sé que es así. Es que, yo necesito algo así, es verdad. Claro. Sí. Es divino. Es la destrucción de la grandeza en tu propia casa, en tu propia cara, in your face. Sí, your face. Es muy jodido. Está horrible si terminamos la entrevista con esto, ¿no? Hacé lo que quieras. Yo estoy destrozado. Vamos a terminar la entrevista con dale. las cosas que más nos divierten. Estos juegos, por ejemplo. Malos Pensamientos presenta Una Palabra. Palabras, palabras, palabras. Una sección donde lo que importa es la palabra. La palabra de Dios. Porque las personas y las actitudes se resumen en una sola palabra. Una palabra. Lamentable, nula, virtual, impredecible, rara, bipolar. Exactamente. Erótica, notable, ausente, distante, explosivo. Donald Trump. Heavy, abierta, fracaso. Una palabra. Ahora ya. Valen más los hechos que las palabras. Jugamos a una palabra con el turco Abdala. Arriba. Le tiro nombres, palabras, y usted lo único que Usted tiene que manda, decir es licenciado. una palabra. Dale, ¿Listo? dale. Montevideo, Mía, Washington DC, grande, la OEA, plural, el Partido Colorado, esperanza. el vallismo, 2, Jorge Valle, genial. Luis Hierro López, Amigo, Julio María Sanguinetti, talento, Fernando Bustillo, profesional, Luis Almagro, secretario, la corrupción, problema, la ONU, grande, el terrorismo, dramático, el narcotráfico en la región, demencial. el periodismo, Todos, Peñarol, desastre. Nacional, Yo qué sé, loco. Sí, ¿no? Fernando Morena, Dios. Antonio Pacheco, Camiseta. Juan Ramón Carrasco, Amigo. el turco Abdala. Buen tipo. ¿Cómo te divierte estas cosas? Me cago en la risa. Entonces sigamos. Llega a Malos Pensamientos. Sí, no, paso. Solo una respuesta. Sí. Solo una palabra. ¡No! Solo una contestación. Paso. Ante cada pregunta. Sí. Paso. Sí, no paso. ¿Qué cosa? Sí, no paso. ¿Cuántos pasos tengo? 2. Ok. Ok. ¿Estamos? Cámara. Al no poder emitir opiniones políticas, ¿se siente censurado? Sí, ¿Extraña opinar libremente? sí, ¿Descarta regresar a la actividad política? descartado.
¿Los cancilleres deberían ser diplomáticos de carrera? No. ¿El sueldo de los embajadores es excesivamente alto? No. ¿La Luis Lacalle Pou es más valorado y reconocido a nivel internacional que a nivel local? Mucho. ¿Llega a comprender cómo Almagro se transformó políticamente desde su expulsión del Frente Amplio? Sí. ¿Hay gobiernos americanos que quieren sacar a Almagro de la Secretaría General de la OEA? No. ¿El derrocamiento de Daniel Ortega de Nicaragua solo podría darse por la vía armada? No. ¿Hay garantías para la realización de elecciones cristalinas en Venezuela? Paso. ¿La batalla contra la corrupción en Uruguay está perdida? No. ¿El narcotráfico puede penetrar en el sistema político Sí. uruguayo? ¿Uruguay es capaz de mantener su posición como el país menos corrupto de la región? Sí. ¿Cree que volverá a haber un presidente del Partido Colorado? Sí. ¿Irán financia a los países autoritarios de América? Paso. ¿Uruguay es un país antisemita? Sí. ¿Hay células terroristas instaladas en el continente? No tengo más paso, ¿no? No. Pero No. le regalo uno, es Navidad. Paso. ¿Cree que volverá a ver a Peñarol campeón de la Libertadores? Sí. ¿Cree que volverá a ver a Nacional campeón de la Libertadores? No. ¿Tiene decidido a qué candidato a presidente votará el próximo año? No, boté la calle ya varias veces. No. ¿Quiere irse? ¿O le hago la última? No, haga todo. Usted castiga hasta el final. ¿Nacho Rubio es el peor presidente de Peñarol del que tenga memoria? No. No. Oye, peor. ¿Qué crees que te diga? Me gusta mucho la comunicación no verbal. Seguro. También eso. ¿Quiere que le diga cómo respondió usted? Qué desastre. No lo vi. No me vi, no me pensé. No sé cómo dije. ¿Qué te dije? No, Claro. no. Hubo peores, no. Tomalo como quieras. Digo, No. es un desastre igual. Peñarol. Igual vamos a terminar esta entrevista de la mejor manera, con un mensaje de la audiencia. El turco es uno de los profesores de facultad con las clases más atrapantes que he tenido. Ay, qué bueno. Tiene bien. Y esta entrevista se vivió de la misma manera. Yo la disfruté mucho. Gracias, turco. Dale. Feliz año. Caminamos mucho. Gracias. Un abrazo igualmente. grande.